Hablamos de reguladores de fase. Cuando nosotros tenemos una onda senoidal, ¿no es cierto? Y de esta onda senoidal, ¿no es cierto? Que vamos a decir que esta onda senoidal tiene, es de voltaje, en función del tiempo, ¿no es cierto? Esta onda senoidal tiene un voltaje RMS de 120 voltios, ¿verdad? Una frecuencia de 60 Hz, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros vemos aquí, lo que estoy ahorita pintando, ¿no es cierto? Todo eso que estoy pintando está pasando, ¿no es cierto? Está pasando, ¿sí? Eso es la onda senoidal normal, la que viene a nuestros hogares, la que pasa. Ahora, cuando nosotros hablamos de reguladores de fase, quiere decir que no vamos a dejar pasar toda la onda, sino que vamos a dejar pasar, voy a suponer que voy a dejar pasar la mitad de la onda. Entonces, solo voy a dejar pasar lo que estoy pintando ahorita, ¿no es cierto? Solo dejo pasar esa onda, ¿no es cierto? Y eso, en carga de corriente alterna, significa menos velocidad si es un motor, menos iluminación si es un foco, menos intensidad si es, por decir, una plancha o una niquelina, ¿no es cierto? Menos, digamos así, menos potencia, menos energía al dejar pasar una onda, ¿no es cierto? Sin necesidad de disipar, o sea, esa energía que no pasa, la que voy a borrar, no es que se pierda, sino es que simplemente estoy haciendo un conmutador, es decir, un switch. Entonces, como estoy haciendo un switch, esa energía no se pierde, no se disipa, no, no es energía que la voy a disipar en una resistencia, en algún lado, sino que es simplemente energía que no va a pasar. Entonces, ese es un regulador de fase, no dejar pasar toda la onda, sino dejar pasar cierta intensidad de onda. Entonces, en este caso, yo estoy dejando pasar solamente lo que se ve aquí, que solamente se ve esto de aquí así, ¿no es cierto? Solamente ese tipo de onda estoy dejando pasar. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de reguladores de fase. Nosotros para estudiar reguladores de fase, nosotros estudiamos, aquí quiero que corrijan, yo les había dicho triacs aquí, pero no son triacs, son tiristores. Tiristores son dispositivos de 4 capas, son dispositivos electrónicos de 4 capas, y dentro de los tiristores nosotros tenemos a los DIAC, que sirven, bueno, DIAC, TRIAC y SCR, ¿ya? Entonces yo les había dicho que los DIAC y los TRIAC funcionan casi juntos, ¿no es cierto? Y hacen un trabajo espectacular como reguladores de fase, los DIAC y los TRIAC. Los SCR de por sí ya funcionan, tienen otra aplicación, digamos así. Entonces, ahora, ¿por qué se llaman dispositivos de 4 capas? Nosotros al diodo, nosotros sabemos que es un dispositivo de 2 capas porque tiene un material tipo P y un material tipo N. Este material tipo P y tipo N quiere decir un material que está cargado eléctricamente, la P, ¿no es cierto? Está cargado eléctricamente o positivamente, y la N quiere decir que es neutral. Cuando un material es neutral, quiere decir que en lugar de estar cargado con partículas negativas o partículas positivas, está llena de huecos, ¿ya? Está llena de huecos. Entonces, cuando está llena de huecos, si yo polarizo este material tipo N, si yo polarizo bien a este material tipo N, yo puedo hacer que se polarice negativamente, entonces esto se convierte en un superconductor. Eso inversamente eh, se va a convertir en un material aislante. Entonces, el diodo tiene 2 capas, P y N. Los transistores tienen 3 capas, NPN o, perdón, PNP o NPN. Y los tiristores tienen 4 capas, PNPN o NPN, o bueno, casi siempre tienen así, ¿no? PNPN. Entonces, esos son los tiristores y por eso se llaman dispositivos de 4 capas.
Ahora, estos dispositivos de 4 capas, todos estos dispositivos de 4 capas, y de hecho todos estos dispositivos, desde el diodo, transistores y tiristores, funcionan como conmutadores. Entonces, el diodo funciona como un conmutador. Si se han dado cuenta que en un momento funciona como un circuito abierto, en otro momento funciona como un circuito cerrado, ¿verdad? El transistor, cuando le llevamos a la región de, esto es la región de saturación, vamos a poner aquí saturación, hablando del transistor, saturación, ¿no es cierto? Puede funcionar como un circuito abierto o como un circuito cerrado en la región de saturación, ¿ya? Y los tiristores también funcionan eh, como circuitos abiertos y como circuitos cerrados, los tiristores, ¿ya? Entonces, todos estos funcionan como conmutadores. La aplicación de este es que usualmente este no tiene mucha aplicación porque si está polarizado, deja pasar la corriente. Si no está polarizado, no deja pasar. Entonces la aplicación es puntual. Lo hemos visto, por ejemplo, en rectificadores, lo hemos visto en electrónica analógica, ¿verdad? Los transistores ya son un poco más utilizados, sobre todo en electrónica analógica, cuando nosotros queremos, por ejemplo, bueno, más que todos los transistores se ocupan bastante en pequeños, como pequeños amplificadores por su zona activa. Entonces los transistores se pueden ocupar sobre todo en los circuitos de audio, ¿no es cierto? Donde el audio en realidad es una pequeña señal analógica, ¿no es cierto? Que si yo quiero que salga en un parlante, tengo que, antes de que salga, tengo que amplificarla. Entonces, ahí se usan los transistores. Sin embargo, también se usan, por ejemplo, como los transistores se usan en electrónica digital, eh, para darnos circuitos cerrados, circuitos abiertos, de uno lógico o cero lógico, los transistores, ¿no? Y los tiristores, estos tiristores se utilizan en electrónica de potencia, es decir, en esta materia. Son específicos de electrónica de potencia. Entonces, ¿por qué en electrónica de potencia? Por dos razones. Porque estos tiristores me van a permitir trabajar en corriente alterna. Estos tiristores me van a permitir, o su aplicación es para corriente alterna. Y la segunda es que son capaces de manejar gran cantidad de corriente. Estos tiristores son capaces de manejar gran cantidad de corriente. Entonces, al manejar gran cantidad de corriente, ¿no es cierto? Al tener esa capacidad de manejar gran cantidad de corriente, espérenme un ratito, déjenme ver si se ve algo mejor. Ya, son capaces de manejar gran cantidad de corriente. Son capaces de manejar gran cantidad de corriente. Estos tiristores son capaces de manejar gran cantidad de corriente. Y además de manejar gran cantidad de corriente, también la capacidad, tienen la capacidad de trabajar en corriente alterna, ¿no es cierto? Entonces, para electrónica de potencia, para lo que nosotros, cuando nosotros tenemos grandes consumos de corriente, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, tenemos motores demasiado grandes, tenemos iluminarias demasiado grandes, ¿no es cierto? Reflectores en algún punto y queremos controlar eso. ¿Qué usamos nosotros? Usamos tiristores, electrónica de potencia, ¿ya? Entonces, ahí son los conmutadores. Ahora, algo que usualmente el relé, ¿no es cierto? También es un conmutador. El relé es un conmutador, pero es un conmutador electromecánico. Entonces, una de las cosas del relé es que eh, el relé, al ser un conmutador electromecánico, va a ser más lento y más propicio a dañarse que un conmutador
electrónico como un tiristor o como un diodo o como un transistor. Estos son mucho más rápidos y cada vez que se abren y se cierran no se dañan, ¿no? No recuerdo muy bien, pero por ejemplo, todos los sistemas que tienen relés se dice que tienen un número eh, claro que es bien alto, ¿no? De apertura y de cierre, ¿no es cierto? Y después de ese número, el fabricante dice que se acaba la vida del relé, ¿ya? Se acaba la vida del relé. Entonces, rápidamente, habíamos visto el SCR. El SCR tiene un ánodo y un cátodo, ¿no es cierto? Prácticamente el SCR es un diodo. Si ustedes se dan cuenta aquí, el SCR es un diodo, pero tiene un pin más, ¿no es cierto? Y este pin, esta patita de aquí, se llama gate. Gate, ¿no es cierto? En inglés o en español significa compuerta o puerta, ¿no es cierto? Entonces, este gate, ¿no es cierto? Este gate es una compuerta de activación. Es una compuerta de activación del SCR. Entonces, el SCR se va a activar de dos maneras. La una es con la corriente de polarización, ¿no es cierto? Que tiene que polarizar por este lado, por este pin, por el ánodo, ¿no es cierto? Y la otra, ese es un requisito, ¿no? Que se polarice directamente el diodo al SCR. Y la otra es que en el gate haya el voltaje que se necesita. Entonces, va a depender muchísimo de qué SCR nosotros estemos utilizando, pero puede haber voltajes de 60, 40, 30, 20, 10, 5, hasta de 1 voltio. No, ahí sí están viendo, ¿no? Entonces puede haber de 60, 40, 30, 20, 10, 5, hasta de 1 voltio de polarización del SCR. Entonces, los SCR, de hecho, son un dispositivo bastante robusto, bastante robusto, eh, porque logran soportar altísimas corrientes bastante altas. Entonces, los SCR, de hecho, se dice que son los dispositivos o los tiristores, ¿no es cierto? Los tiristores que más corriente pueden aguantar. Ya los SSR son los tiristores que más corriente pueden aguantar. El único inconveniente del SCR es que al ser un diodo, ¿no es cierto?, solo va a funcionar en los semiciclos positivos. Solo va a funcionar en los semiciclos positivos. Entonces, como solo funciona en los semiciclos positivos, ¿no es cierto?, dentro de este semiciclo positivo, yo puedo determinar en qué ángulo o en qué punto o en qué tiempo yo deseo que se active. Pero el SCR en su mayoría va a tener una respuesta así, ¿no? Recuerden que aquí tenemos una onda senoidal, ¿no es cierto? Que está así, pero al pasar por el SCR lo que vamos a tener es prácticamente como una onda una onda de un rectificador de media onda, ¿no? Un rectificador de media onda es lo que tenemos, pero tenemos un elemento más que podemos controlar cuando quiero que se comience a dejar, cuando quiero que comience a dejar, que deje pasar. Entonces, antes de que, les explique lo de acá arriba que había explicado anteriormente, quiero que ustedes, quiero que ustedes, quiero explicarles esto, ¿no es cierto? Yo tengo el SCR aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo el SCR. Tengo aquí un voltaje VAC, que voy a poner que ese voltaje VAC es de 30 voltios, ¿no es cierto? 30 voltios en AC, ¿no es cierto? Si es 30 voltios en AC, bueno, vamos a poner que es voltaje pico, es voltaje máximo, entonces es 30 voltios aquí, ¿no es cierto? 30 voltios, ¿ya? 30 voltios en AC. Ahora, este SCR, ¿no es cierto?, solo va a conducir en los semiciclos positivos, es decir, solo va a conducir en los semiciclos positivos. Ahora, este gate se va a activar con 5 voltios, ¿ya? Es un SCR que ya he escogido que va a ser para baja potencia, ¿no es cierto? Entonces se va a activar con 5 voltios. ¿De dónde voy a sacar mis 5 voltios para que se active? Lo voy a sacar del Arduino.
lo puedo manejar con el Arduino. Entonces, esto lo conecto a una entrada del Arduino, ¿no es cierto? En esta entrada del Arduino yo decido en qué punto quiero que se dispare, ¿no es cierto? Yo puedo decidir, se va a disparar en este punto, ¿verdad? Se va a disparar en este punto. Entonces, dentro del semiciclo positivo yo puedo escoger cualquier punto que quiero que se dispare. De hecho, si yo sigo la onda, si sigo la onda senoidal, ¿no es cierto? Si sigo la onda senoidal y de repente en el último semiciclo yo quiero que se dispare casi al final, ¿no es cierto? Es decir, por aquí más o menos, quiero que se dispare por ahí. Entonces, yo simplemente marco el disparo ahí. ¿Y qué es lo que va a pasar? En el último semiciclo solamente va a pasar esta partecita de aquí. ¿Ya? Porque yo puedo controlar el ángulo, yo puedo controlar con este disparo, con este gate, yo puedo controlar en qué punto quiero que se dispare. ¿Sí está entendido? Ahora, antes de que hagan preguntas, el SCR, ¿no es cierto? Solamente se desactiva, el SCR solamente se desactiva si la corriente, ¿no es cierto?, que circula por el SCR, esta corriente I, ¿no es cierto?, que voy a poner, bueno, esta corriente I que circula por el SCR es menor a la corriente de mantenimiento. ¿Cuál es la corriente de mantenimiento de los diodos? ¿Alguien se acuerda? La corriente de mantenimiento de los diodos es la corriente mínima que necesita el diodo para polarizarse, ¿no es cierto? Esa corriente de mantenimiento normalmente no la conocemos mucho porque nosotros hablamos de que se polariza con 0.6 voltios, pero cuando ya casi llega a cero, ¿no es cierto? El SCR deja de conducir, se convierte en un circuito abierto, ¿no es cierto? Cuando esto ocurre, el SCR se convierte en un circuito abierto, ¿ya? Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre los SCRs? Inge, precisamente tiene que ser, digamos, bueno, dice que se puede controlar con un Arduino el gate, ¿verdad? Sí. Se puede polarizar, o sea, con una otro tipo de fuente de 5 voltios, igual se polariza o solo con Sí, Arduino. sí se puede polarizar. Se puede polarizar, si por ejemplo yo en este caso tengo un SCR de baja potencia, entonces los SCR de baja potencia van a requerir un voltaje, a ver, no polarización, a ver, disparo más bien. El disparo, ¿no? A eso se refiere, ¿verdad? Con el disparo. Sí. Ya, definamos una cosa. La polarización es la corriente que circula en este sentido, ¿no? Y esto es corriente o voltaje de disparo, ¿ya? Entonces, el voltaje de disparo yo puedo controlar con fuentes externas. El voltaje de disparo yo puedo controlar con fuentes externas, simplemente tengo que cumplir el requerimiento del datasheet, ¿no es cierto? El requerimiento del datasheet. En este caso, el datasheet me dice 5 voltios, entonces yo puedo coger 5 voltios del Arduino, puedo coger 5 voltios de un PLC, puedo coger 5 voltios de una fuente conmutada, ¿no es cierto? Entonces puedo coger 5 voltios de donde yo quiera, pero esos 5 voltios tienen que estar ahí, si no, no se dispara el SCR, ¿no? O sea, ese pin debe, o sea, tiene, sí o sí tiene que estar, dependiendo, dijo 60, 40, 30, 5 voltios, Ajá, dependiendo la necesidad. correcto. Bien, ¿qué más tienen que saber acerca del ES? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la verdad es que no, me confundió más de lo que pensé que ya le tenía cogido un poquito. Verá,
lo que tengo entendido es que por el gate vamos a controlar, digamos, vamos a mandar el pulso para que se active, ¿no es cierto? El SCR. Se dispare, sí. Ya. Ahora, por el SCR, digamos, va a circular un voltaje, digamos, yo mando 120 voltios porque dice que trabaja con corriente alterna. Ya. Pero, o sea, él se me va a disparar en cualquier momento, no importa si está el voltaje, es, digamos, 10, la onda está en 10 y yo le mando el disparo y él funciona, o como en esa parte ya me perdí, la verdad. Ya me confundí, El sinceramente. SCR, a ver, el SCR es un diodo. El SCR es un diodo. ¿Hasta ahí sí me entienden? ¿Hasta ahí? Sí, eso sí. Ya, es un diodo. Entonces, ¿el diodo cuándo conduce el diodo? En todos los semiciclos positivos, ¿no? En todos los semiciclos positivos conduce el diodo, ¿verdad? Sí, eso también. Ya, muy bien. Ahora, este gate, ¿no es cierto? Yo puedo elegir con este gate, simplemente con poner el voltaje que el SCR me pide, ¿no es cierto? Yo puedo elegir en qué punto de ese semiciclo positivo yo lo puedo disparar. Puede ser en 10, puede ser en 1, puede ser eh, en cualquier punto de este semiciclo positivo yo lo puedo disparar. Entonces, miren, aquí yo he puesto, por ejemplo, un voltaje bien cerquita, ¿no es cierto? Que puede ser tal vez unos 10 voltios o 5 voltios, yo ya lo puedo disparar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este diodo se polariza con 0.6 voltios. Entonces, una vez que alcanza los 0.6 voltios, de ahí en adelante yo puedo elegir cualquier punto para dispararlo, para que se active. Ah, ya, ya, por eso es que lo tomábamos como un variador también, que decía para los motores. Correcto. Por eso es que se toma como un variador. Entonces, de hecho, ahorita vamos a explicar ese punto, ¿no? Entonces, el SCR como un dimmer. Aquí hubo un error en la clase pasada, ¿no es cierto? Y ya lo corregí. El error es que el foco, si yo lo ponía, yo lo tenía puesto acá el foco, ¿no es cierto? Ahí el foco no hace nada en ese punto. Y les voy a explicar por qué no hace nada en ese punto el foco. Porque el SCR funciona como un switch, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, el switch está abierto. Aquí, el switch está abierto, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un switch, perdón, aquí hay un switch que está abierto, ¿no es cierto? Un switch que está abierto. Y en ese punto, el switch se cierra. Cuando comienza a conducir, cuando se dispara, el switch se cierra. Cuando el switch se cierra, me queda un cortocircuito en paralelo al foco. ¿La corriente por dónde va a circular? ¿Por el cortocircuito o por el foco? Por el cortocircuito. El cortocircuito, entonces no va a hacer nada. Entonces, ¿dónde tiene que estar el foco? Tiene que estar en serie con el SCR. Entonces, ahorita lo he dibujado bien, solamente ese dibujo había que corregir. Entonces, solamente ese dibujo había que corregir. Entonces, eh, entonces eh, ya lo dibujé, lo redibujé y lo puse en serie, ¿no es cierto? En este caso está aquí. Ahora, yo tengo este circuito y este circuito es es un dimmer, ¿ya? Entonces, yo voy a explicar este dimmer de la siguiente manera. Miren, en todos los semiciclos positivos, ¿no es cierto? El SCR solo va a funcionar en los semiciclos positivos, no va a funcionar en los semiciclos negativos porque es un diodo y un diodo prácticamente lo que hace es, perdón, eliminar los semiciclos negativos si es que está en este sentido. Entonces no va a funcionar en los semiciclos negativos, solo en los semiciclos positivos. En los semiciclos positivos, la corriente va a tener este sentido, ¿no? En el sentido horario para este circuito, ¿no es cierto? Va a tener así. Ahora, al yo poner un potenciómetro con un capacitor, lo que yo estoy poniendo en realidad es un divisor de voltaje. Entonces, el voltaje VG va a ser el voltaje que cae en el capacitor. Es decir, si yo traigo un multímetro, ¿no es cierto? Y con un multímetro yo mido aquí, ¿no es cierto? Tengo un voltaje en el potenciómetro. Y si yo mido aquí, tengo un voltaje en el capacitor. Y este voltaje en el capacitor
¿no es cierto? Es el voltaje que cae en VG, porque este es un nivel, digámoslo así, un nodo común, un nivel de referencia. Entonces, este voltaje VG es el voltaje del capacitor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el capacitor, bueno, voy a decirlo así, cuando el voltaje, cuando este divisor de voltaje, ¿no es cierto?, que está subiendo así, ¿no es cierto?, está subiendo así, alcanza el voltaje en el capacitor, alcanza los 60 voltios, que me he mantenido con los 60 voltios para este SSR, ¿no es cierto? Cuando alcanza, ¡pum!, comienza a conducir, ¿ya? Comienza a conducir, ¿no es cierto? Comienza a conducir. Ahora, si la resistencia la resistencia del potenciómetro es demasiado alta, el capacitor, el voltaje en el capacitor va a tardar, o sea, va a subir, y va a tardar en llegar a los 60 voltios. Si es que miren, aquí yo tengo 110 voltios, entonces voy a poner aquí que yo tengo 110 voltios, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la resistencia del potenciómetro, más va a tardar en llegar a los 60 voltios. ¿Por qué? Porque hay un divisor de voltaje. Yo puedo tener 110 voltios, pero como tengo un divisor de voltaje, muy probablemente aquí esté cayendo 50 voltios, ¿no es cierto? Y aquí esté cayendo los 60 voltios en este punto máximo. Entonces, recién en este punto máximo logré activar o disparar el SCR. ¿Por qué? Porque ahí en ese punto, ¿no es cierto?, llegó a los 60 voltios. Si la resistencia del potenciómetro es baja, entonces el voltaje del capacitor se va a cargar más rápido, mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muy probablemente, si es que es bastante baja, se dispare por aquí, ¿no es cierto? O por aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a poder mover el ángulo de disparo con este potenciómetro. Entonces, este potenciómetro lo que hace es mover este ángulo alfa de disparo, ¿ya? Entonces, con este potenciómetro, yo puedo prácticamente decir, si yo quiero, como tengo un foco, ¿no? Si yo quiero que pase más señal o menos señal, ¿no es cierto? Que pase más señal o menos señal. Entonces, cuando pasa más señal, el foco se va a encender más. Y cuando pasa menos señal, el foco se va a tender a atenuar, a apagarse, a hacer una luz tenue, suave, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace este circuito de aquí, que este circuito ya es un dimmer. Entonces, ustedes van a encontrar este circuito, ¿no es cierto? Este circuito lo van a encontrar cuando ustedes quieran tener control de luz. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No sé si ustedes han visto que ustedes mueven la perillita y el foco se prende, la regresan y comienza a atenuarse. ¿No es cierto? Se atenúa, ¿no es cierto? Entonces, eso es un dimmer, ¿ya? Ahora, si esto le conecto a un motor, ¿no es cierto? Si esto le conecto a un motor, en este caso un motor DC, ¿no es cierto? Un motor DC. ¿Qué es lo que va a ver el motor DC? El motor DC solo va a ver estos semiciclos positivos, ¿no es cierto? Entonces, el motor DC va a funcionar, el motor DC va a funcionar, ¿no es cierto? Con estos semiciclos de aquí. Pero si es que yo subo, ¿no es cierto? Va a circular más rápido. Y si es que yo bajo, va a funcionar más lento, ¿ya? Entonces, esa es la aplicación del SCR en un dimmer. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a ver unas aplicaciones del SCR. Una de las aplicaciones del SCR es, por ejemplo, aquí, como un medidor de nivel. Esto lo he encontrado en internet.
Entonces, este medidor de nivel, miren, este SCR va a trabajar en corriente continua. Entonces, no hay nada que me impida que yo trabaje en corriente continua con el SCR. Aunque funcione en corriente alterna, también puede funcionar en corriente continua, porque recuerden que es un diodo que funciona si es corriente alterna en los hemiciclos positivos, y si es corriente continua va a funcionar siempre. Solo tengo que controlar el disparo del gate, ¿no es cierto? Entonces, tengo aquí más y tengo aquí menos. La corriente va a tener este sentido, ¿verdad? Entonces, la corriente viene a este punto, pero en este punto se encuentra con un circuito abierto. Se encuentra con un circuito abierto. Se me acaba de perder el lápiz. Qué raro. Se pierde el lápiz en mi nariz. Ah, no, acá está. Ya, a ver, entonces, aquí tenemos un circuito abierto, por lo tanto, aunque el diodo está polarizado, ¿no es cierto? Está polarizado, no se cierra el circuito porque no tengo voltaje en el gate, ¿no es cierto? No tengo voltaje en el gate. Entonces, voy a suponer que el voltaje puede ser 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, vengo por aquí, ¿no es cierto? Vengo por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí, ¿no es cierto? Y si el agua está aquí abajo, hay una separación entre estas dos. Si es que el agua está subiendo, sigue habiendo una separación, pero cuando el agua cubre los dos electrodos, el electrodo de la fuente y el electrodo del gate, ¿no es cierto? Entonces, la corriente tiene un camino para seguir. Entonces, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, y plum, logró entrar en el gate y logró polarizar. Y en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que, eh, que se cerró el circuito. Entonces, como se cerró el circuito, deja de pasar por aquí, ya no pasa porque ahora tiene un circuito cerrado por acá, ¿no es cierto? Entonces, toda la corriente se viene por aquí. Y aquí yo puedo conectar esto a una entrada de Arduino. Entonces, yo puedo conectar esto a una entrada de Arduino e indicar al Arduino que el nivel del agua ya llegó al nivel que yo quise, al nivel que yo establecí, ¿no es cierto? O puedo poner un buffer, ¿no es cierto? Un parlantito, una alarma o un LED, ¿no es cierto? Que me indique que el nivel del agua ya llegó al punto indicado, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones del SCR. Otra de las aplicaciones similar a la anterior es, por ejemplo, para un detector de humedad en el suelo. Entonces voy a decir que aquí yo tengo esto de suelo, ¿no es cierto? Suelo. Ustedes saben que el suelo tiene una resistencia, pero si yo humedezco el suelo, la resistencia baja. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo 12 voltios aquí. En este punto tengo 12 voltios y lo conecto a esta línea de aquí. 12 voltios, ¿no? Lo conecté a esa línea de ahí. Entonces, aquí tengo 12 voltios, acá tengo tierra, el nivel de referencia, ¿no es cierto? Entonces, 12 voltios van a venir por aquí, hacia mi entrada de Arduino. Aquí va a estar mi SCR, ¿no es cierto? Aquí va a estar mi SCR. Y aquí, bueno, no creo que se ve muy bien, pero vamos a ver. ¿Ya? Entonces, va a venir la corriente, ¿no es cierto?, por aquí y se va a encontrar con un circuito abierto. Nos encontramos aquí con un circuito abierto. ¡Plum! Circuito abierto, ¿verdad? No pasa corriente por aquí, aunque está polarizando, ¿no es cierto? El diodo del SCR lo está polarizando, pero el gate todavía no se activa. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos por aquí, ¿no es cierto? Y aquí tenemos transistores BJT en estado de saturación. Este transistor que se conecta así, el emisor a la base del siguiente transistor
y los colectores se conectan en paralelo, se llama configuración Darlington. Configuración Darlington. Esa configuración Darlington nos sirve para trabajar Darlington. Profe, sí le puede, perdón que lo interrumpa, usted sí le puede anotar la configuración que dice ahí para anotarla bien. Ya, a ver, ahí sí la ven. Darlington, ya, sí, ahí sí ya. Ya, esta configuración Darlington, la configuración Darlington de transistores en cascada, que la voy a anotar acá, ¿no es cierto? Tengo el transistor aquí, ¿no es cierto? Este vuelve a entrar acá, ¿verdad? Y aquí conecto estos dos colectores y aquí tengo mi corriente de base, ¿no? La I de base la tengo aquí, ¿ya? Aquí tengo una resistencia y aquí tengo una fuente de corriente continua, ¿no es cierto? Ya, esta configuración que se llama configuración Darlington, lo que hace es que esta corriente probablemente esté en el orden de los miliamperios, ¿no es cierto? Y es posible que a mi salida, es decir, acá, ¿no es cierto? A mi salida, yo no tenga, yo necesite una corriente en el orden de los amperios, ¿no es cierto? Podemos hablar de que aquí tenga unos 5 miliamperios, ¿no es cierto? Y acá probablemente yo necesite unos 0.5 amperios, ¿no es cierto? Así, un orden así. Entonces, esta configuración Darlington me permite amplificar esta corriente, es como tener un amplificador, me permite amplificar esta corriente para que esa pueda ser leída, ¿ya? Para que no entre muy baja. Entonces, es ideal porque aquí yo voy a tener una resistencia bastante alta, ¿no es cierto? Entonces, los 12 voltios van a producir una corriente en el orden de los miliamperios. Entonces, esta corriente en el orden de los miliamperios, primero que todo, lo que va a hacer es entrar aquí, ¿verdad? Entra aquí como una corriente pequeñita, ¿no es cierto? Pero esa corriente logra polarizar este transistor, acá lo voy a dibujar, esa corriente que está entrando aquí logra polarizar este transistor, logra polarizar este otro transistor y pasa hacia el gate. Una vez que pasa hacia el gate, esa corriente, ¿no es cierto? Corriente o voltaje, que en este caso para polarizar el SCR no hay mucha diferencia, polariza este SCR y prácticamente lo que nos está diciendo al momento de polarizarse es que se cierra. Entonces, como se cierra, yo tengo 12 voltios aquí. Tengo 12 voltios aquí, que pueden ser 5 voltios, ¿no? O puedo poner una resistencia para que los 12 voltios, hacer un divisor de voltaje y pase no los 12, sino los 5 voltios. Entonces, tengo 12 voltios aquí que pueden ir a una entrada Arduino e indicarme que el suelo ya está húmedo y que no hace falta seguir regándolo y que cierre una electroválvula, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo un sistema de retroalimentación, ¿no? Un sistema de retroalimentación de algún sistema de control de humedad del suelo, ¿verdad? ¿Con qué? Con un SCR, perdón, un SCR, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Profe, en esta parte de la configuración, donde ya llega, digamos, bueno, empieza con una corriente mínima de los 5 miliamperios, como decía, puede ser ya. Eso hace que para que se amplifique al momento de que llega a los 0,5 amperios el otro transistor, lo que hace es para que esos 0,5 active el SCR. Así era, ¿no? Sí, active el SCR. Ajá. Ya. Sí. Ahora, mucho ojo, estos 5 miliamperios, yo los puse ahorita como ejemplo, ¿no?
Pero probablemente Claro, por ajá. la salinidad el pH del suelo, puede ser que la resistencia no sea tanto y puede ser aquí un poco más de 5, puede ser 20 miliamperios y acá puede estar entrando igual 0.5 amperios, ¿no? O sea, igual si es que yo tengo esta ganancia es bastante, ¿no? Es una ganancia de más o menos unos 10 o 10 de ganancia, que es bastantísimo, ¿no? Entonces, tal vez exageré un poco al poner esta referencia, pero, pero eso hace Darlington. Darlington amplifica esta corriente de aquí, la amplifica como una señal de salida acá, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, y ahí digamos ya al momento de que el SSR es activado, entonces yo ahí esa señal se manda al Arduino primeramente y luego para poder controlar cualquier otro actuador, qué sé yo. Así es, así es. Primero va Entonces, al Arduino. sí, primero va el Arduino. O si yo quiero, ¿no es cierto? Aquí yo puedo hacer un circuito digital lógico, ¿no es cierto? Un circuito lógico Ya, que apague la bomba. Entonces, ¿cómo puedo hacer un circuito lógico aquí? Voy a borrar esto. ¿Cómo puedo hacer un circuito lógico aquí? A ver, los que cogen digitales conmigo, ¿cómo puedo hacer un circuito lógico que apague la bomba? eh, que esté, cuando ya esté lleno, o sea, esté al máximo, esté en 12 voltios prácticamente, Ya, mande una señal en cero. A ver, no, ya. Miren, por ejemplo, ahí, ¿no? Mientras está abierto, tengo una señal en 12. A ver, una en 12 y una en cero. Tendría que usar una compuerta NAND. Ya. A ver, vamos a ver. Esto no lo había pensado. Estoy haciéndolo ahorita. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Probablemente ahí funcione, ¿no? Ahí puedo usar un transistor. Me va a faltar cuaderno, pero puedo usar un transistor para mandar a apagar una electroválvula, ¿no? Entonces, simplemente tengo que poner el transistor así. Aquí voy a conectar la electroválvula. ¿Cómo se representa una electroválvula? Bueno, aquí conecto la electroválvula y aquí conecto al voltaje de alimentación de la electroválvula. Entonces, ¿qué es lo que hace la compuerta NOR? Si es que recibe una señal, la compuerta NOR se activa. Vamos a ver, la compuerta NOR se activa cuando tengo 0, 0, es 1, ¿verdad? 0, 1, perdón, 0, 0 es 1, 0, 1 es 0, 1, 0 es 0 y 1, 1 es 1. un, O perdón, 0, ¿no? 0, ya. Entonces, a ver, bueno, no está bien. La compuerta NAND, en cambio es 1, 1, 1, 0. Entonces yo necesito cuando tengo 0, 1, 1, 0 tengo. 0. Puede funcionar ahí con la compuerta OR porque ahí se va a poner un 0 lógico
¿no es cierto? Y este cero lógico va a mandar a cerrar este switch. Entonces se va a desactivar la electroválvula. Había que probar y simularlo, pero podría, yo a partir de este punto, ya podría hacer el control que yo quiera. Podría mandar a un Arduino, podría hacer una compuerta lógica, podría poner más electrónica, podría yo mismo controlar la electroválvula, podría poner una alarma, ¿no es cierto? Entonces, hacer lo que en realidad maravillas, ¿no es cierto? Solamente con electrónica, aún sin utilizar el Arduino, ¿no? Que es lo más fácil, es programarlo en Arduino, pero en realidad lo más económico a la larga va a ser hacer un circuito electrónico, ¿no es cierto? Va a ser lo más, lo más barato, va a ser tener así nuestro sistema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí acerca del SCR? Y en esa misma configuración no le podría hacer como le hacía con el foco delante nomás del SCR, ponerle la electroválvula. Sí funcionaría igual, ¿no? Porque se va a disparar cuando detecte la humedad y hasta la humedad, pum, manda a cerrar. Lo que pasa es que tendría, a ver, si es que aquí pongo la electroválvula, ¿no es cierto? La electroválvula tendría que ser inversa, ¿no? No sé si me explico. Aquí se encendería la electroválvula porque se está alimentando. En este punto, si aquí yo pongo la electroválvula, aquí se está alimentando la electroválvula porque está agarrando los 12 voltios y la referencia a tierra porque ya cerré el circuito. Entonces, más bien lo que quiero es hacer que cuando esto se active, hacer la parte inversa, que se desactive la electroválvula. Entonces, por eso puse una NOR, una compuerta NOR y un transistor para que cuando se active esto, se active la NOR, ¿no es cierto? El transistor se desactive. Y cuando se desactive esto, en cambio el transistor se active y active la electroválvula. Entonces, más o menos lo inverso quería hacer, ¿no? Pero en todo caso vamos a dejarle con la entrada al Arduino, ¿no es cierto? Para poder seguir avanzando. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿Qué otra aplicación que se pueda utilizar podría ser, digamos, para detectar una temperatura, digamos, con el termostato podría utilizarse? Ya, por ejemplo, a ver, por ejemplo, con el LM35, ¿no? Ujú. Vamos a ver. Ujú. Con el LM35, yo tengo el LM35 aquí, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí BCC, tengo aquí tierra, ¿no? Y aquí tengo mi punto de voltaje, ¿no es cierto? Este punto de voltaje, recuerden que es por cada voltio 10 milivoltios. Entonces, lo que yo tengo que hacer antes de utilizar este LM es prácticamente poner un amplificador con un op-amp. Podría ser, ¿no? Se me ocurre. Ustedes ya vieron op-amps, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ya saben cómo es la configuración de un op-amp. Espérenme. ¿Cómo es la configuración de un op-amp en, en no inversor? En un no inversor sería prácticamente así, ¿no? Sí, ¿ustedes me entienden esto? Menos, más,
vendría la... espere. ¿Se acuerdan ustedes el no inversor? Sí, arriba en el pin in va directo al voltaje y el otro se conecta con una resistencia GND y con la salida veo una resistencia. Ya, así sería, ¿no? Y ese es el inversor, creo. El no inversor es abajo. El no inversor, a ver, el no inversor, esto está bien, ¿no? Ya, aquí, esto sí está bien, la realimentación siempre es por el negativo, ¿verdad? Entonces aquí viene R2 por R1. Ya, tomándole, sí, está bien. Tomándole negativo arriba. Bueno, aquí no nos hagamos lío, entonces metamos directamente la salida del, ¿ya? Así hagámoslo, ¿ya? Entonces aquí yo tengo ya mi señal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo único que tendría que hacer? Prácticamente tendría que hacer aquí, bueno, ustedes podrían poner un tipo de entrada, ¿no es cierto? En realidad sería como una alarma más bien, ¿no es cierto? No sé lo que ustedes quieran poner, como un, un buffer, lo que se llama como un parlantito, una alarma, ¿no es cierto? Y aquí viene de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, como ya tengo mi tapa de amplificación, esto lo puedo mandar directamente acá. Aquí puedo hacer esto y aquí puedo mandar mis 12 voltios, ¿ya? Y prácticamente quedaría, ¿no? Así. Entonces, ahí haría esto sería 5 voltios de C, 12 voltios, ahí ya quedaría. Entonces, ¿qué pasa? La corriente está viniendo hasta este punto, ¿no es cierto? Pero yo aquí voy a setear, con esto de aquí, yo voy a setear en qué punto quiero que este se dispare. Entonces yo puedo decir a los 60 grados, ¿no es cierto? 60 grados, ¿no es cierto? Yo quiero que a los 60 grados yo veo cuánto voltaje necesito aquí. Voy a poner que supongamos que necesito 5 voltios. Entonces yo calculo los valores de esta resistencia R1 y R2 para que cuando haya 60 grados aquí, que aquí va a haber 0.6 voltios, ¿no es cierto? Estos 0.6 voltios se transformen en 5 voltios para que disparen el SCR y el SCR active mi alarma o active mi entrada al PLC, me active mi entrada al Arduino. Entonces, en fin, también se puede hacer ¿cómo es? Con un medidor de temperatura, ¿no? Ahora, este medidor de temperatura es el como de los que más se utilizan. Puedo usar un RTD, un termistor, ¿no es cierto? Que es una resistencia variable de temperatura. La puedo usar con un puente de Wheatstone, ¿no es cierto? Tranquilamente. También la puedo usar. Entonces, en realidad aquí ya viene lo que ustedes quieran hacer con la electrónica. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, vamos a seguir viendo. Vamos a ver los DIAC, ¿ya? Los DIAC. Los DIAC en realidad son diodos. DIAC viene de diodos en corriente alterna o diodos de corriente alterna. Los DIAC son diodos de corriente alterna. Entonces, no tienen gran ciencia porque nosotros ya sabemos cómo funciona un diodo, pero como ustedes se darán cuenta aquí, hay dos diodos enfrentados, ¿no? Un diodo
prácticamente está en este sentido, ¿verdad? Y el otro diodo está en este sentido. Así, ¿no es cierto? Dos diodos enfrentados. Entonces, el un diodo va a conducir en el ciclo positivo y el otro diodo va a conducir en los ciclos negativos. Por lo tanto, se dice que el diac no tiene polaridad. No tiene polaridad, ¿ya? Se dice que los diacs no tienen polaridad. ¿Y qué dice? No conduce a 30 voltios. Ahora, los diacs, espérame un ratito, vamos a ponerlo ahí, ya. Ahora, los diac, la primera característica es que no tiene polaridad. La segunda es que no conduce sino a partir de los 30 voltios, ¿ya? Pero se pone un estimado de los 30 voltios porque los diac comienzan con una serie, que la voy a anotar aquí. Los diac comienzan con una serie que es la DB3, la DB4, ¿no es cierto? DB5, ¿verdad? Entonces, la DB3, que es la más baja, conduce a partir de los 30. Sin embargo, en algunos fabricantes está especificado como 28.8, 28.2, en otros como 30, exclusivamente como 30. La DB4 conduce a partir de los 40 voltios, la DB5 a partir de los 50 voltios. Entonces, por eso es que se pone esta característica que no conduce sino hasta que llega a los 30 voltios. Cuando está polarizado, ¿no es cierto? Cuando el diac está polarizado, el diac conduce hasta que la corriente que entra es menor a la corriente de mantenimiento. Entonces, más o menos esta corriente de mantenimiento es lo que nosotros conocemos como la corriente de polarización o lo que nosotros conocemos como el voltaje de polarización. Entonces, normalmente el voltaje de polarización de un diodo es 0.6 voltios o 0.7 si es de silicio y 0.3 si es de germanio. Pero aquí vamos a utilizar la estandarización de 0.6 voltios. Entonces, esta corriente podríamos decir que es casi igual a cero, ¿no es cierto? Es casi igual a cero, es una corriente bien chiquitita, es una corriente bien pequeñita que todo diodo necesita para ser polarizado. Entonces, cuando la corriente que ingresa es menor a la corriente de polarización o corriente de mantenimiento, el diodo deja de conducir. Entonces, vamos a ver más o menos en este circuito, vamos a escoger un DB3, que es a los 30 voltios que se activa, y vamos a escoger una fuente de 80 voltios en AC, es decir, así, ¿no? 80 voltios en AC, es decir, de esta manera, y una resistencia de carga. Entonces vamos a ver qué pasa. En este punto donde comienza a ser cero, ¿no es cierto? Los diodos ya están polarizados, pero no van a conducir sino hasta que llegue a los 30 voltios. Entonces comienza a subir y en los 30 voltios recién ahí comienza a conducir. Es decir, en los 30 voltios recién ahí se cierra el circuito. Recién ahí se cerró el circuito, en los 30 voltios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente desde aquí comienza a conducir. Conduce hasta este punto. En este punto la corriente que circula por el diodo tiende a ser cero, entonces es menor a la corriente que necesita para seguir polarizado, por lo tanto deja de polarizarse, entonces aquí se cierra y otra vez comienza a bajar y no conduce hasta que llega a los menos 30 voltios, entonces en los menos 30 voltios otra vez se conecta, ¿no es cierto? Otra vez se conecta y comienza a conducir hasta que llega a la corriente cero. En la corriente cero otra vez se desconecta, ¿no es cierto? Y no conduce hasta que otra vez detecta 30 voltios, ¿no es cierto? Y en los 30 voltios otra vez comienza a conducir. Entonces esto se ve así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros
pusiéramos en este mismo circuito un DB40, lo único que cambiaría sería la corriente donde conduce. Entonces, por ejemplo, aquí debe ser 40 voltios. En este punto donde conduce deben ser 40 voltios, ¿no es cierto? Es lo único que cambia. Entonces, este es un diodo en corriente alterna y funciona de esa manera. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, con este, en cualquier cosa que se ponga va a estar así, pim, 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 pim. O sea, prende y apaga, porque Correcto. conecta, desconecta. Correcto, muy bien, así va a estar. Ahora, por ejemplo, si yo digo, a ver, yo solo tengo este circuito y yo quiero, o sea, yo quiero que aquí, eh, o sea, pase muy poquita fase, ¿no es cierto? O sea, pase muy poquita, muy poquito, o sea, quiero que pase menos que esto. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que poner? Un diodo de mayor voltaje, un DB5, ¿no es cierto? Que se active a los 50 voltios. Entonces, ¿qué va a pasar a los 50 voltios? Va a activarse más tarde y va a pasar menos. Esperen, ustedes no están viendo esto. Ya, ahí sí. Va a activarse, aquí, ahí sí, perdón, yo estaba hablando y no se veía. Entonces, este es en el de 40, ¿no es cierto? Se va a activar cuando aquí llega a los 40, ¿no es cierto? Y ahí se va a comenzar a activar. Entonces, se ve un poquito, digamos que aquí hay más fase que pasa, aquí hay menos voltaje de fase, ¿sí se dan cuenta? Entonces, si yo pongo un DB5, va a haber mucho menos todavía. Y si pongo un DB6, va a haber mucho menos porque se va a activar cada vez más tarde. Entonces, el DB5 se va a activar un poco más acá, va a pasar menos. El DB6 un poco más acá, va a pasar menos. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y está parecido casi al que vimos ahorita, el CSR, SSR casi. Muy bien. Es muy parecido al SSR con la diferencia que el SSR conduce solo en los ciclos positivos. Este conduce en ciclos positivos, negativos, positivos, negativos. Y la otra diferencia es que el SSR tiene una compuerta gate, es decir, tiene un pin de disparo, un pin gate, ¿no es cierto? Entonces yo puedo controlar cuándo quiero que se dispare, prácticamente así, miren. Entonces yo en el SSR, yo puedo controlar cuándo quiero que se dispare, en qué punto quiero que se dispare, yo puedo controlar con el SSR. Eso no puedo hacerlo con el DIAC. En el DIAC ya viene preestablecido cuándo se va a disparar. Se va a disparar a los 30, se va a disparar a los 40, se va a disparar a los 50, a los 60 voltios. Entonces, el DIAC ya viene preestablecido, ¿ya? Esto es bastante fácil. Bastante fácil, el DIAC es bastante fácil y quiero ver un circuito de aplicación. El circuito de aplicación es el siguiente, miren. Este es un circuito ya establecido, entonces consta de un diodo rectificador normal, ¿no es cierto? Un diodo rectificador normal. Consta de una resistencia en el orden de los kiloohmios, de un capacitor en el orden de los microfaradios. Aquí está el DIAC, ¿no es cierto? Aquí está el DIAC. Y aquí tengo una luz LED, ¿no es cierto? Con su respectiva resistencia de protección, la luz LED, ¿no es cierto? Esta es mi carga, lo que está aquí es mi carga. Entonces, miren, como solo este circuito de aquí, al tener este diodo acá, ¿no es cierto? Prácticamente estoy haciendo un rectificador de media onda. ¿Qué quiere decir eso? Que las ondas negativas, los semiciclos negativos, se están eliminando. Ya no voy a tener semiciclos negativos. No voy a tener, y solo voy a trabajar en los semiciclos positivos. Entonces, miren lo que va a pasar. En cada semiciclo positivo, la corriente va a venir por este punto, va a venir por este punto. Acá no va a venir porque tengo un circuito abierto, ¿no es cierto? Actualmente tengo un circuito abierto aquí. Entonces, no viene por acá. Viene por aquí y comienza a cargarse este capacitor, ¿ya? Comienza a cargarse este capacitor. Ahora, este capacitor se carga. En este caso se va a cargar un poco lento porque esta resistencia es demasiado alta. Recuerden,
la resistencia alta hace que el capacitor se cargue más lento. Entonces, se va a comenzar a cargar. ¡Pum! ¿No es cierto? Entonces, se cargó hasta este punto. ¿Qué hace en este punto? No puede descargarse, ¿no es cierto? No puede descargarse porque no tiene en dónde descargarse. La corriente sigue fluyendo, pero ya se cargó. En este punto es un circuito abierto, entonces aquí es como que el diodo es un circuito abierto, entonces tampoco se puede descargar el capacitor. Entonces durante todo este lapso de semiciclo negativo pasa abierto. En un circuito abierto el capacitor que no se descarga mantiene su voltaje, perdón, ahí, mantiene su voltaje, ¿no es cierto? ¡Tum! Hasta acá. Ahora, comenzó el segundo semiciclo positivo. Entonces, desde el punto donde se quedó, sigue cargándose. ¡Pum! ¿No es cierto? Como es un DB3, se va a activar con los 30 voltios. Entonces, el capacitor llegó a los 30 voltios. Ah, como llegó a los 30 voltios, ahora esto se convirtió ¿en qué? En un circuito cerrado. Como se convirtió en, perdón, se convirtió en un circuito cerrado. Como se convirtió en un circuito cerrado, el capacitor ahora sí tiene dónde descargarse. ¿Dónde se va a descargar? La corriente va a comenzar a fluir en este sentido. Va a comenzar a fluir en este sentido. Entonces, la corriente del capacitor se va a descargar en el LED. Pero, ¿durante qué tiempo? Durante el tiempo que se descarga el capacitor, que va a ser un tiempo cortito. Entonces, ¡pum!, se descargó. ¿No es cierto? Se descargó. Y como ya se descargó, otra vez este diac se abrió y otra vez comienza el mismo proceso anterior. Se carga un poquito, se mantiene, se vuelve a cargar, se dispara el diac, otra vez se descarga, este voltaje de aquí se descarga en el LED, ¿no es cierto? Y se ve así. Solamente esto que está rayado es lo que se entrega en el LED. Entonces, ¿dónde se utiliza este tipo de circuitos? En los flash. Flash de cámaras, flash de cámaras, flash de escenarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué depende que se cargue más rápido o que prenda y apague más rápido? Depende del capacitor que se cargue más rápido. Entonces, si yo quiero que se cargue más rápido, o sea, que prenda y apague más rápido, aquí yo, en vez de una resistencia, debo poner un potenciómetro. Entonces, con este potenciómetro yo controlo. Si es más baja la resistencia, el LED se va a prender y apagar más rápido. Pum, 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 pum. Y si es más grande la resistencia, hasta de 100K, se va a prender más lento el LED, ¿no? Entonces, esto es para un LED. Yo puedo puedo conectar muchos LED y puedo tener muchos flash, ¿no? Entonces, esa es una aplicación del DIAC. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Y que el voltaje pico sería los 120 voltios. El voltaje pico sería los 120 voltios. Bueno, a ver, no. Si es que yo digo que el voltaje es 120, es el voltaje RMS. Este de aquí sería, si es que yo digo 120 llega a mi casa, este sería voltaje RMS. Entonces, el voltaje RMS 120, el voltaje pico 171, ¿no? Es el voltaje dividido para 0.707. Entonces, 120 dividido para 0.707 sale 170 en realidad, ¿no? 170, ¿ya? Bien, entonces ese es el DIAC. Ese es el DIAC. Ahora, una cosa importante del DIAC es que el DIAC funciona en circuitos así, ¿no es cierto? Puntuales, pero casi siempre el DIAC se lo utiliza como un disparador del TRIAC, del último divisor que vamos a ver, el TRIAC, que ese sí es el más usado. El TRIAC es el más usado, el TRIAC es el más cotizado, el más controlado, el que mejor se comporta, el TRIAC, ¿ya? Entonces,
Si no tienen ninguna pregunta, veamos rápidamente el TRIAC. ¿Está entendido hasta ahí? Un poquito dije la zona, nomás que no me quedó muy claro. ¿Estas zonas de aquí? Sí, bueno, sí. El lío sí entiendo que va, se hace, se rectifica. Y la parte en donde se carga el capacitor y dispara, bueno, no dispara, sino que se cierra el circuito, el DVR, el DB3, y bueno, ahí a lo que pasa ahí se va a prender fly, ¿verdad? Y vuelta se va a cargar el capacitor. Esa parte no. Ya. Por favor. A ver, este DB3, ¿no es cierto? Este DB3 se activa con 30 voltios. Entonces, comienzo aquí, ¿no es cierto? La corriente viene por aquí, pero no se va a activar porque no hay 30 voltios. Entonces, eh, ¿qué? Esto es un circuito abierto. Esto es un circuito abierto en ese punto, ¿no? Estoy justamente en estos puntos de aquí subiendo, ¿no? Entonces, como es un circuito abierto, como esto está en un circuito abierto, perdón, así, no hay circulación de corriente. Aquí no hay circulación de corriente, ¿no es cierto? Como no hay circulación de corriente, toda la corriente se consume el capacitor. Es decir, al haber un circuito abierto aquí, esto se pierde. Y solo, ¿qué me queda? Me queda el capacitor en serie con la resistencia y en serie con el diodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer el capacitor? Entonces el capacitor dice, como solo toda esta fuente es para mí, voy a cargarme. Entonces comienza a cargarse, se carga hasta este punto. En este punto ya no puede volver a cargarse porque la onda, este voltaje de aquí ya está de bajada. Entonces no puede descargarse porque no tiene una resistencia donde descargarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí se mantiene el capacitor. Entonces, la onda baja, en este punto, la onda se hace cero, ¿no es cierto? La onda se hace cero. En este punto, la onda viene y se hace cero porque se rectifica por este diodo, ¿no es cierto? Entonces, este diodo, en este semiciclo negativo, el diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, el capacitor está cargado y si hubiera una resistencia, si este circuito estuviera cerrado y hubiera una resistencia, o si hubiera una resistencia por acá donde el capacitor se pueda descargar, el capacitor se descargaría, pero no hay una resistencia. Aquí tengo circuito abierto, circuito abierto. Entonces, como no hay una resistencia, todo este tiempo pasa sin hacer nada el capacitor, sin descargarse. En este punto, el capacitor retoma la onda y comienza otra vez a cargarse. Se carga, se carga, se carga, se carga, se carga, se carga. ¡Plum! Cuando de repente se vio en 30 voltios, ¿no es cierto? El capacitor cargado con 30 voltios. Los 30 voltios de aquí necesita este diodo. Entonces, este capacitor prácticamente lo que hace es polarizar a este diac. Lo polariza este diac. ¿Para qué? Para que circule corriente, ¿no es cierto? Entonces, este capacitor ya tiene dónde descargarse, ¿no es cierto? En los 30 voltios, ¿no es cierto? Esa fuente de aquí no hace nada porque está de bajada, pero este capacitor sí hace. ¿Qué hace? Se descarga aquí, en este LED con esta resistencia. Se descargó ahí, ¡pum! Todito el capacitor se descargó ahí. ¿Cuánto? 30 voltios. Entonces, eso se vio prácticamente, esa prendida, se vio como cuando el LED se prende al máximo y se apaga despacito. No sé si ustedes han visto. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga despacito. Se prende y se apaga despacito. Entonces, así, de esta manera, han hecho los circuitos de flash. Los flashes para escenarios, para cámaras, con un DIAC, una resistencia, bueno, dos resistencias. Aquí esta resistencia, si es que nosotros la diseñamos, podemos poner un potenciómetro y nada más. Ya tenemos un circuito de flash, ¿no es cierto? Entonces, con este potenciómetro nosotros controlamos cada cuánto queremos que se prenda o que se apague y
ya está. Tenemos un circuito de flash. ¿Ya? Ahora, muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el TRIAC. Nos vamos a pasar al TRIAC. El TRIAC prácticamente es el tiristor más usado. El tiristor más usado porque el TRIAC me permite regular las fases en los dos sentidos, en el sentido positivo y en el sentido negativo, ¿no? Entonces, el TRIAC, que no es más que un DIAC de esta manera, pero el TRIAC tiene un gate. El TRIAC tiene un gate. Entonces, tiene un terminal 1, tiene un terminal 2 y tiene un gate, ¿no? Tiene un gate, el TRIAC, ¿ya? Entonces, primera característica, no tiene polaridad. No tiene polaridad. Primera característica, no tiene polaridad. Segunda característica del TRIAC. Ay, perdón, estoy haciendo circulitos. El TRIAC es por excelencia un control de fase. Un control de fase. Si ustedes se dieron cuenta, el DIAC como tal no es un control de fase, sino que el DIAC solamente, no podemos controlar fase con el DIAC, sino simplemente lo colocamos y el DIAC se comporta, pero no se puede controlar. El TRIAC, por esta patita de aquí, sí lo podemos controlar, ¿ya? Entonces vamos a ver rápidamente. El SCR parecería ser un control de fase. El SCR parecería ser un control de fase. Veamos si me sale ahí. ¿No es cierto? Pero lo malo del SCR es que solo me sirve para controlar el semiciclo positivo. Entonces, este es el SCR, solo semiciclos positivos. Este es el SCR, solo semiciclos positivos. El TRIAC, en cambio, la diferencia con el TRIAC es que me permite controlar semiciclos positivos y de la misma manera controlar semiciclos negativos. Esa es la diferencia con el TRIAC. Entonces, el DIAC
¿Por qué analizo los dos? Porque los dos se pueden controlar, ¿no? El TRIAC como el SSR se pueden controlar. Tanto el TRIAC como el SSR se pueden controlar. Pero esa es la diferencia. Ahora, el DIAC, los dos se conectan de la misma manera. Aquí está el control de disparo. Y aquí yo voy a colocar puedo colocar un foco, ¿no es cierto? Un foco es lo que más se utiliza como ejemplo. En cambio, el TRIAC, yo voy a tener mi onda aquí, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, tanto el SSR como el TRIAC, aquí yo tengo el disparo, el control de disparo. 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 En los dos. En este punto, en este gate, yo tengo los controles de disparo. ¿Ya? En esos puntos yo tengo los controles de disparo. Tanto en el SSR como en el TRIAC. ¿Qué puedo controlar? ¿Qué puedo controlar con el TRIAC? Puedo controlar motores, ¿no es cierto? Puedo controlar motores, electrodomésticos, esto con el TRIAC, ¿no? Motores, electrodomésticos, iluminación, motores, electrodomésticos, iluminación, puedo hacer dimmers, entre los principales cosas que yo puedo hacer. Ahora, una cosa importante que yo quiero hacerles notar es que esta energía, este voltaje que voy a rayar en estos momentos, tanto del SSR como del TRIAC, no son voltajes perdidos, no son voltajes disipados, no son voltajes que los disipa una resistencia, ¿no? Son voltajes que simplemente se conmutan y no se utilizan. Están presentes, pero yo no decido no usarlos, ¿ya? Decido no usarlos. Entonces, son voltajes que, por eso es que son muy utilizados estos controles de fase, porque no es que me consumen más. Poner un control de fase no me consume más. De hecho, me consume menos. Hay menos potencia activa que yo estoy requiriendo para mover un cierto elemento, ¿ya? Bien, otra cosa, tenemos tres características. No tiene polaridad, es el TRIAC, es por excelencia el control de fase, el dispositivo electrónico que se utiliza para control de fase. El TRIAC se utiliza para controlar motores, electrodomésticos, iluminación, dimmers, ¿qué más? Las máquinas que tengan, que necesiten variar su, puede ser planchas, aquí también planchas, que entra dentro de electrodomésticos, pero planchas industriales también. Planchas industriales, todo lo que es electrodomésticos, lavadoras, secadoras, licuadoras, todo eso entra aquí en el TRIAC, ¿ya? Bien, vamos a seguir viendo unas características más. El TRIAC, usualmente el TRIAC usualmente tiene un problema, y es que el TRIAC no, el TRIAC
tiene diferentes ángulos de disparo. Diferentes ángulos de disparo. ¿A qué me refiero? Si yo cojo al TRIAC, ¿no es cierto? Si cojo el TRIAC, lo pongo aquí. Y pongo aquí mi carga, puede ser mi electrodoméstico, en este caso voy a usar el foco por lo fácil que es. Y aquí pongo mi circuito de disparo, ¿no es cierto? Pongo mi circuito de disparo. Esto se va a ver de la siguiente forma. Voy a ver aquí un ángulo de disparo y lo voy a llamar alfa. Y aquí otro ángulo de disparo que lo voy a llamar beta. Y aquí vuelve y repite el mismo ángulo de disparo, alfa, ¿no es cierto? Y en cambio en el semiciclo negativo, un ángulo de disparo diferente, beta. Eso es un problema porque tiende a verse como que los semiciclos, digamos así, no uniforme, ¿no? No uniforme la fase. Entonces, para corregir eso, lo que se hace es colocar el TRIAC de la siguiente forma. Y aquí coloco un DIAC. Y aquí tengo mi disparo. Y entonces, después de esto, yo tengo mi electrodoméstico o mi ventilador o lo que yo quiera. Y este es mi TRIAC. Y este es el DIAC que se utiliza para disparar al TRIAC. Entonces, cuando eso pasa, yo ahora sí tengo el mismo ángulo, ¿no? Entonces aquí tengo un alfa, aquí también tengo alfa, ¿ya? Eso es lo que se logra al tener un DIAC. Con un TRIAC se logra una onda bastante uniforme en su control de fase, ¿no? Su fase positiva como su fase negativa, ¿no es cierto? Vienen a ser la misma, ¿no? Mientras que eso no ocurre cuando tengo un disparo del TRIAC. Una cosa del TRIAC es que produce armónicos. Produce armónicos y la producción de armónicos es un gran problema para la producción de armónicos es un gran problema para nuestros hogares, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos muchos armónicos, los armónicos distorsionan la señal senoidal y eso puede llegar a dañar los motores, sobre todo los circuitos que trabajan con
con bobinas, ¿no es cierto? Pueden llegarse a dañar. Entonces es un gran problema. Otro de los problemas latentes es que los TRIAC son utilizados para hasta media potencia. Media potencia. Entonces, en alta potencia, ¿no es cierto? Ya no tenemos muchos TRIACs. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suele tener una conexión antiparalela de SCRs. Entonces, ¿cómo es la conexión antiparalela de SCRs? La conexión antiparalela de SCRs es prácticamente así. Un SCR así. ¿Y qué podrás subirlo un poquito? Allá, perdón. El otro SCR de esta manera. Donde este se conmutan, ¿no es cierto? Y prácticamente este vendría a ser mi gate. Y este vendría a ser el un terminal y este vendría a ser el otro terminal, ¿ya? Esa es conexión paralela, dije, ¿verdad? Es se le conoce como antiparalela, ¿no? Antiparalelo. Sí, es paralelo, pero por esa conexión de aquí que se conmutan los gates, se le conoce como antiparalela. Por este punto de aquí, donde se conmutan los gates, se le conoce como una antiparalela. Ahora, algo que ustedes tienen que saber es que los SCR, esos sí son bastante robustos. Los SCR son muy robustos, eh, pueden manejar mucha corriente para alta potencia, ¿no es cierto? Lo que no ocurre con los TRIAC. Los TRIAC solo existen o solo se puede ver hasta media potencia, ¿no? Entonces, los TRIAC son ideales como, por ejemplo, para control de electrodomésticos, ventiladores, cosas de casa, pero cuando ya hablamos a nivel industrial, los SCR, estos de aquí, los SCR, esos sí hay para todas las potencias, ¿no? Para todas, absolutamente todas las potencias. Entonces, los SCR existen para nivel digital, electrónico, electrónica de baja potencia, electrónica de media potencia y electrónica de alta potencia. Lo que no existe es los TRIAC. Los TRIAC existen para electrónica de media potencia, ¿no? Hasta electrónica de media potencia. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Inge, no lo entendí muy bien la parte. ¿Para qué serviría la conexión antiparalela? Perdón, no le escuché. La conexión antiparalelo, sabes, no la entendí, está medio mal. Ya, el SCR, son diodos, ¿no? Entonces, ¿qué ganó al poner dos diodos en sentido opuestos? Que, por ejemplo, el uno me conduzca en el sentido positivo y el otro me conduzca en el sentido negativo. Entonces, esto de aquí es equivalente a un TRIAC. Este de aquí es el equivalente a tener un TRIAC. Este de aquí es el equivalente a tener un TRIAC. De esta manera, ¿no? A tener un TRIAC. Pero considerando que el TRIAC solo se puede trabajar hasta media potencia. Entonces, cuando nosotros queremos controlar la fase de un dispositivo, de un motor demasiado grande, ¿no es cierto? Cuando queremos controlar un motor demasiado grande,
posiblemente no vayamos a encontrar un triac, pero podemos poner dos SSRs, que los SSRs sí los hay, sí los podemos encontrar para alta potencia. De esta manera, los conectamos de esta manera y el de los SSR de esta manera es equivalente a los triac. Ahí ya, ahí sí ya me caché. Bien. Vamos a ver aplicaciones. Aplicaciones de... Ya. Vamos a ver el primer circuito. Un foco, voltaje AC, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el voltaje que llega a mi casa, a sus casas. Entonces, aquí nosotros tenemos... ¿Qué podría subir un poquito, por favor? Ya. Ahí está bien. Bien, hasta ahí nosotros tenemos aquí un foco, tenemos la fuente AC, ¿no es cierto? Y tenemos el triac, ¿no es cierto? Listo. Ahora, nosotros aquí vamos a hacer nuestro circuito de control. En nuestro circuito de control nosotros vamos a poner una resistencia, un switch, y una fuente, más o menos. Puede ser 5, 10, 15 voltios. Esta fuente es una fuente DC y este es un switch 1. Esa es una resistencia simplemente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Miren, esa es la primera aplicación y en una primera instancia nosotros tenemos este circuito abierto, ¿no es cierto? Tenemos este circuito abierto. ¿Verdad? Entonces, la corriente tal vez intenta pasar por aquí, ¿no es cierto? Pero como tiene este circuito abierto, no pasa. Entonces, no se prende el foco. Cuando yo cierro el switch, ¿no es cierto? Ese circuito se va a cerrar. Es decir, se va a disparar, se va a conectar, ¿no es cierto? Se va a conectar mi triac. Se conecta mi triac y lo que va a pasar es que la corriente ya comienza a circular. Entonces, comienza a circular y el foco comienza a prenderse, a encenderse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se ve este circuito? Si es que el triac queda todo el tiempo encendido con el gate, ¿no es cierto? Y este es mi voltaje que yo tengo en mi entrada, ¿no es cierto? Al hacer esto, cuando yo conecto el S1, lo que yo estoy haciendo es que este triac se quede enclavado como un switch cerrado, entonces todo va a pasar. Todo va a pasar. No va a haber control de fase y todo va a pasar. Y esa es la primera aplicación, ¿no? La primera aplicación del triac
es que me permite separar el circuito de control que está acá del circuito de potencia que está acá. Esto lo puedo hacer, por ejemplo, con un motor, ¿no es cierto? Lo puedo hacer con un motor, lo puedo hacer con un... digamos que en este punto yo voy a tener señales de control de 5 voltios de un Arduino, ¿no es cierto? Y acá yo voy a tener señales de potencia de 110, 120 voltios o de 220 voltios en AC, ¿no es cierto? Entonces, la primera aplicación del TRIAC es que me permite separar, ¿no es cierto? Sin que haya problemas, la etapa de control de la etapa de potencia. Entonces, en este punto de aquí para acá, vamos a poner etapa de control, y en ese punto de aquí para acá, etapa de potencia. ¿Ya? Etapa de control y etapa de potencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, profe, hasta ahorita. Bueno, por mi parte, Ya. no creo. Listo. ¿Alguien tal vez? ¿No? Es que, bueno, digamos, esta conexión está parecida a los interruptores de los hogares, no sé, pero... ¿De los celulares? De los hogares, perdón. Ah, de los hogares. Sí, Ya, pero y- en los interruptores de los hogares no tenemos, bueno, el interruptor estaría aquí, ¿no? A ver, estaríamos así y aquí estaría el sí, interruptor. Ya, ajá. sí. Es muy parecida, pero recuerden que nosotros estamos en un, bueno, estamos, o lo que ustedes buscan en la carrera es la automatización. Entonces, eh, lo que ustedes van a querer es que este foco se encienda automáticamente. Digamos que ustedes quieren hacer un proyecto, su tesis de inmótica. Entonces, si ustedes quieren hacer su tesis de domótica, perdón, ¿no es cierto? Y quieren hacer control de luces, es decir, que se prenda automáticamente las luces, ¿no es cierto? Con una señal de celular, digamos, que ustedes mandan un mensaje a una central y eso prende. Entonces, ¿cómo yo interpreto todo eso? Puedo poner un Arduino acá, ¿no es cierto? Puedo poner una tarjeta GSM con chip, ¿no es cierto? Cuando esa tarjeta reciba el mensaje, ¿no es cierto? O la llamada, lo que sea, plum, es como que se cierra el circuito o el Un relé Arduino podría ir. o un relé, ¿no es cierto? O el Arduino envía un pulso, ¿no es cierto? Directamente envía un pulso acá, el Arduino, y plum, se prendió el foco, ¿ya? Más o menos así es. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy buscando? La automatización. En este caso, obviamente, estaría de más La, decir que aquí estaría la etapa de control. un switch manual, ¿no? Sí, lo que yo buscaría con esto es, en una etapa de control, hacerla automatizada, ¿no? Control automatizado. Automatizado. ¿Ya? Un control automatizado. Y obviamente la etapa de potencia responde a este control de acá. ¿Sí está claro? Sí, ahí sí. Gracias. Ya. Muy bien. Yo sí tenía una pequeña duda. O sea, usted Sí. dijo que este tipo de dispositivo lo que nos permite es separar tanto el circuito de control como el circuito de potencia. Pero Correcto. en la aplicación que le hizo aquí está, digamos, el neutro y la tierra o el negativo de la batería estarían topándose ahí mismo. ¿Eso permite también el dispositivo o no pasa nada? ¿Funciona todo bien? Bueno, en ese caso, usted dice esa conexión de aquí, ¿no? Ese punto de aquí, Yes. donde aquí iría tierra posiblemente. Eso sí se puede hacer, no daña nada. Porque yo siempre, a veces me he topado con situaciones en que, ¿será que hago así? Pero no me he arriesgado porque no sé si se queman o qué. Depende de la fuente, depende de la fuente. Le voy a decir si es que esta fuente de aquí es una fuente que está hecha a base de un transformador. Es que esta fuente está hecha a base de un transformador. Al hacer esto no pasa nada.
¿no? Pero si esta fuente está hecha a base de capacitores o de semiconductores, ahí sí va a pasar. Ahí sí va a pasar. Entonces depende mucho la fuente. Con Arduino no les recomiendo que lo hagan. No les recomiendo que lo hagan, pero con otro tipo de fuentes donde esa fuente viene por una etapa de transformación, ¿no es cierto? Con transformadores, ahí sí es posible hacerla. Porque parece que una vez sí quemé, era una fuente de computadora. Estaba justamente con los op-amps haciendo prácticas y tenía que buscar las ganancias, pero tenía que sacar voltajes negativos y positivos y creo que Ajá. invertí. Creo que cometí un error, algo así creo, porque se me fue esa fuente, nunca más funcionó. Por eso le preguntaba. Pero qué buena información. Puede ser, puede ser, pero, o sea, sí hay cómo hacer esto. Eh, este, 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 este triac, ¿no es cierto? Me permite justamente hacer esa separación, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es aquí, eh, lo que pasa es que sí necesito un punto para que este lea cero, entonces sí necesita estar conectado aquí. Lo que puedo hacer es colocar un diodo para que la corriente no se regrese hacia la fuente. Podría poner lo que se suele hacer aquí es poner un optoacoplador aquí, pero eso lo podemos ver más adelante. Pero eh, esto sí se suele hacer, ¿no? Ya les digo, con fuentes robustas que dependen no dependen de capacitores totalmente. Esas fuentes sí se puede lograr esto, pero con fuentes que son netamente capacitivas o basadas en semiconductores, ahí sí no se puede hacer. Ahí sí va a marchar la fuente, ¿no? Ya. Bien. Y como te dije, Ajá. ponerle un diodo rectificador y que no permita que regrese la corriente, ya no pasaría nada, ¿sí o no? Sí, se podría hacer eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ponemos esta fuente aquí? Porque, a ver, aquí va a caer un voltaje, ¿no? Aquí va a caer un voltaje, pero ese voltaje de aquí necesita un nivel de referencia. ¿Cuál es el nivel de referencia? Lo que nosotros llamamos el negativo es el nivel de referencia cero, ¿no es cierto? Si es que ese nivel de referencia no está, este voltaje no va a ser leído. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se suele poner para trabajar con triacs, separando etapas de control y etapas de potencia? Se suele poner un optoacoplador. El optoacoplador es un dispositivo de control justamente para trabajar con triacs. Es un DIAC, ¿no? Eso se suele hacer, se suele poner. Ajá. Bien, voy a darles estos minutos de descanso para continuar el día de mañana. Les voy a pedir la clase de hoy, ya la voy a subir. Ahorita mismo la voy a subir. De hecho, ya la voy a poner pausa.